desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al deporte rey del motor, a la Fórmula 1. En esta ocasión no estamos todo el equipo, nos falta José, que hoy no se ha podido acercar a la grabación, pero tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola Emma, hola a todos y todas. Y tengo también conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy nos toca hablar del tercer Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Australia, que se ha disputado, pues hoy estamos grabando a miércoles, se ha disputado el pasado fin de semana y que, como ya os hemos comentado, hemos tenido 3 grandes premios y marca, digamos, el principio de 4 semanas en las cuales no vamos a tener Fórmula 1 por temas de agenda, ¿no? Se caía del calendario la prueba de China y no fue reemplazada, con lo cual han dejado este pequeño hueco en medio de todo el inicio de la temporada. Vamos a comentar eso, el Gran Premio de Australia, que la verdad es que ha sido movidito, ha dejado mucho de lo que hablar y que desde luego pues ha tenido cosas polémicas, cosas fuera de pista en las decisiones de los comisarios y que desde luego pues nos vamos a tirar un ratillo hablando. Vamos a meternos ya directamente en faena, Emma. Australia, no sé si has podido ver los libres, porque aquí nos cogían a unas horas bastante intempestivas, pero no... Seguro que la clasificación sí que la pudiste ver. No sé si saltamos ya directos a clasificación o alguna cosa que haya que destacar de los libres. Un simple detalle, y es que veníamos del circuito de Arabia Saudí, que este año al menos pues no hubo muchos problemas en cuanto a accidentes y los pilotos pues entre comillas no cometieron muchos errores teniendo en cuenta lo que era el circuito de Jeddah, y en cambio aquí en Australia pues vimos una cantidad de errores en libres increíble, plagado de salidas de pista, errores, etcétera, etcétera. La verdad que es un poco... Bueno, me llamó la atención a mí viendo la comparativa de hace semanas en Jeddah y aquí en Melbourne. Es cierto que en Jeddah pues hay una escapatoria, si es que la hay, mal contada, y aquí en Australia, aunque también es entorno urbano, pues alguna escapatoria más la hay, pero la cantidad de errores se multiplicó por 10 o incluso más. También decir que tuvimos la primera vez la aparición del líquido elemento en lo que va de temporada, porque llovió en los libres 2 y después creo que en la clasificación amenazó también que llovía y eso hizo que determinadas escuderías y pues cambiaran su comportamiento a la hora de plantear la vuelta, el intento de vuelta rápida en la sesión, ¿no? Y ya metidos en la clasificación, quizás los puntos más importantes de la misma, por un lado fue evidentemente que Sergio Pérez se quedó en la Q1, un fallo técnico del coche pues lo dejó tirado, más que dejar tirado pues no consiguió parar el coche, se fue a la escapatoria y se quedó panzado en la agricultura y ahí se quedó. Y evidentemente, pues Sergio Pérez, que tiene posibilidades de pole, que se quedara en la Q1, pues fue uno de los puntos candentes de la misma. Hay alguna gente que empieza a hablar de boicot por parte de Red Bull. Yo no llego a tanto, la verdad, teniendo en cuenta que en Jeddah el que tuvo el problema fue Verstappen y mira tú por dónde, pues al que supuestamente quieres boicotear te gana la carrera, para mí Red Bull disimula muy bien, ¿no? Si quieren boicotear a Sergio Pérez. Yo creo que no, pero bueno, pues si quieres pensar de esa manera, pues evidentemente pues lo puedes hacer, desde luego. Y después lo que es ya lucha por la pole directa, pues se la acabó llevando Verstappen.
más apretada que en las 2 carreras anteriores, pero se la acabó llevando. En este caso, de seguido de Verstappen, pues acabaron los 2 Mercedes, segundo Russell, tercero Hamilton, que bueno, pues es curioso ver cómo en Bahrein el propio Russell animaba a Mercedes a tirar el coche y pensar en 2023 y mira tú por dónde, 2 carreras después, pues segundo y tercero. Sí, influenció, no te digo no, el circuito, a diferencia de lo que pasó en Bahrein, pero ostras, tampoco estaban tan mal, ¿no? Cuarto Fernando, que bueno, sigue estando ahí en la historia, muy cerquita de Mercedes. También está ahí cerquita Carlos Sainz, quinto, que a mí se os comentaba el otro día que en las 2 primeras carreras Carlos, entre comillas, pues me estaba faltando algo con respecto a él. Aquí, pues ya he visto un Carlos que me ha gustado bastante más que el que se dejó ver en Bahrein y en Arabia Saudí. Sexto fue Stroll, séptimo fue Leclerc, que, bueno, quizás fue, sin lugar a dudas, el peor fin de semana de lo que va de temporada. Tuvo ahí un medio lío con Sainz en la Q3, que supuestamente Carlos le tenía que dar un poco de rebufo, no se entendieron y bueno, pues al final Leclerc no consiguió hacer la vuelta y acabó séptimo. Octavo fue Albon, que se marcó una muy buena clasificación. Noveno Gasly y décimo Hülkenberg. Y más atrás de Hülkenberg, pues Ocon, Tsunoda, Norris, Magnussen, De Vries, Piastri, Guan Yu Zhou, Sargent y Bottas. Y después de cara a la carrera, al final, tanto Bottas como Pérez partían desde pit lane porque, bueno, rompieron el parque cerrado para hacer diversos cambios. Pérez, por ejemplo, para acabar de solucionar los temas estos técnicos que le perjudicaron en clasificación, y Bottas, pues ahora mismo no recuerdo por qué decidieron desde Alfa Romeo salir desde pit lane, pero bueno, tampoco era ninguna pérdida porque ya estaba ahí en la cola del pelotón. Por cierto, tercera carrera y siguen cambiando unidades de potencia los coches. No los mismos que antes, pero pilotos diferentes. O sea que yo ya me vuelo que por el Gran Premio de Italia, Monza, en torno a esa situación del campeonato, o igual más pronto, igual nos podríamos encontrar una parrilla que penalice en su totalidad, porque yo creo que este año no se va a salvar nadie sin penalizar por unas cosas y otras. Sería de coña. Una carrera en la que todos penalizaran. Es que el año pasado creo que llegamos a ver 10 de 20, o una cosa así, en algún momento, que ya los equipos están, entre comillas, poniendo de acuerdo para penalizar, porque gracias a ello, no, entre comillas, no penalizan, ¿no? Porque si penalizan todos, pues no acaban penalizando ninguno, ¿no? Pero no descartéis que se produzca esto, ¿eh? Porque yo creo que va a un ritmo demencial ya de ya haber montado segundas unidades de potencia y tercer elementos, los cuales es posible poner un tercero sin penalizar. O sea, yo lo encuentro sorprendente. Y desde luego, bueno, con todo esto nos vamos a la carrera del domingo, que, bueno, obviamente en seco, no hemos vuelto a ver esa lluvia que comentaba Emma, que era la primera que tenemos este año. Y la carrera, pues era muy interesante ver cómo arrancaba, para ver cómo se colocaban los pilotos y qué ambiciones tenían, ¿no? El circuito no es que sea complicado a la hora de salir, pero no suele ser anormal ver que algún coche pues acaba al final de recta la puzolana. Todas las miradas puestas en Verstappen, ver un poco cómo arranca, si consigue mantener a los 2 Mercedes detrás, 2 Mercedes que, si bien han estado ahí en las anteriores carreras, aquí pues se veía que estaban un poco más fuertes de lo que habíamos visto hasta ahora. Y así ha sido que Verstappen ha salido con
con cierta calma para no tener problemas, para poder terminar la carrera y sumar cuantos más puntos mejor. Y lo ha adelantado Russell sin mucha complicación y también se le ha metido Hamilton. La verdad es que, bueno, tenemos aquí ya pues este grupito con los dos Mercedes, Russell, Lewis y luego también pues por detrás Max. Carlos se coloca cuarto y Alonso se coloca quinto. Por detrás de todos estos pilotos, bueno, pues tenemos ya ciertos incidentes. Leclerc y Stroll se tocan con el resultado de que Leclerc se queda ya fuera de la... se va a la puzolana y ya se queda ahí metido, con lo cual tiene que abandonar. Claro, con este coche metido en una puzolana, lo único que nos queda pues es desplegar el primer coche de seguridad de la carrera y que bueno pues compacta de nuevo este grupo que encabeza Russell con Hamilton y Verstappen, y después de ellos pues Sainz, Alonso, Albon y Stroll. La verdad es que Albon pues ha aprovechado para meterse ahí arriba. Cuando se reanuda la carrera no pasa demasiado tiempo, ya que tenemos un nuevo incidente en el cual Albon pierde el control en una de las frenadas y se nos va pues contra las vallas. El accidente, el golpe es fuerte, el coche ya no va a poder finalizar la carrera y aunque no tiene consecuencias, esto provoca que se despliegue un nuevo coche de seguridad. La verdad es que aquí pues ha tenido bastante trabajo en esta carrera de Australia. Con el coche de seguridad los equipos pues empiezan a plantearse cambios de estrategias. De los de arriba, los que deciden cambiar la estrategia son Mercedes y Ferrari. Por un lado, Mercedes llama a Russell, que era el líder de la carrera, y en Ferrari llaman a Carlos, que era ya el único piloto que les quedaba en pista. Parece la decisión es arriesgada, pero bueno, no es una mala elección si luego pues le consiguen sacar el partido, que finalmente no han podido. Porque al poco de tener esto, el tema es que tenemos una bandera roja provocada por el accidente de Albon y que bueno pues está motivada por los trabajos que tienen que realizar para reparar las protecciones del circuito. Con lo cual, tanto Russell como Sainz han arriesgado, han buscado una estrategia distinta, pero les ha perjudicado totalmente porque todos van a entrar en boxes, todos van a tener capacidad para cambiar los neumáticos y se va a dar una nueva salida, ¿no? Con lo cual, Russell pierde hasta la 7ª posición y Carlos Sainz es 11º. Con la reanudación empezamos pues a ver un poco el ritmo de Verstappen siguiendo a Hamilton con el cambio de Russell. Ahora Hamilton es el primero, Verstappen segundo y Alonso completa el podium. Y por detrás, bueno, pues vienen Stroll, Gasly y desde luego pues aquí vamos viendo en esta parte de carrera como Russell empieza a ascender, como Sainz vuelve a ascender por los pilotos que los habían pasado después de ese cambio de neumáticos que no salió bien. Y también veíamos como Sergio Pérez, con el segundo de los Red Bull, después del incidente que tuvo durante el sábado, pues volvía a la zona de puntos poco a poco y con algo de trabajo para llegar ahí, ¿no? Con tanta interrupción, tanto safety car, tanta bandera roja. A partir de aquí, ya digo, la lucha es muy interesante con George Russell, que lo que busca es recuperar esas posiciones que ha ido perdiendo y que se ve frenada en ese momento que está pues recuperando posiciones, porque su Mercedes pues tiene un problema con el motor, se incendia. De hecho es llamativo, ¿no? Que no mandan parar al piloto, sino que se incendia el coche y termina parando. No es algo que hubiesen visto, o que por lo menos a nosotros en la retransmisión se nos haya visto. Y bueno, tienen que sacar un virtual safety car, más que nada porque el coche de Russell queda fuera del circuito, pero está en la zona de entrada del pit lane,
pit lane cerrado, no se pueden aprovechar para hacer cambios ahí, y digamos que, bueno, pues por seguridad, mientras lo retiran del pit lane, pues tienen ese virtual safety car. Y poco más, o sea, cambios de neumáticos hemos tenido, nos hemos ido a los duros, las estrategias, bueno, Verstappen ha ido pues a por Hamilton, ha conseguido adelantarlo, ha metido un poco de tiempo y nos hemos encontrado con todos en plan trenecito, con Verstappen en primera posición, Hamilton en segunda, una diferencia de un par de segundos, y por ahí, por detrás, pues más o menos el resto hacían algo parejo, ¿no? Intentaban mantener esos neumáticos duros hasta el final para no encontrarse con ningún tipo de problema en las últimas vueltas y no tener una degradación elevada sin una necesidad, porque aquí ya básicamente los pilotos no estaban compitiendo demasiado entre ellos, sino que yo creo que fiaban un poco el llegar mejor que los demás al final, para intentar dar ese último arreón y recuperar alguna posición o ganar alguna posición que tuviesen cerca. Pero claro, aquí, como decimos, o sea, este Gran Premio ha sido bastante complicado y volvemos a tener, pues a falta de 4 vueltas, un accidente. Es Kevin Magnussen en esta ocasión, que bueno, pues tiene un golpetazo que deja el coche en una zona donde no es fácil de retirar. Volvemos a tener bandera roja, con 2 vueltas de carrera que faltan prácticamente, que desde luego pues vuelve a juntar a todos los pilotos. Vamos a tener otra salida, va a ser otra vez pues lo mismo de las 2 primeras arrancadas, pero que en este caso, bueno, pues es una carrera a la desesperada, todos con neumáticos nuevos, neumáticos blandos, que tienen que aguantar simplemente 2 vueltas, y que aquí, pues, posición que ganes, posición que prácticamente vas a poder defender hasta el final sin mucho problema. Con lo cual, posiciones de salida: Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, Gasly, Stroll, Pérez, digamos que esos son los más importantes en esta nueva salida del Gran Premio de Australia, y lo que se esperaba a priori es lo que ha terminado por pasar. Ha salido Verstappen bien, ha pasado limpio, ha venido Hamilton por detrás sin demasiado problema, y a partir de aquí ya todo pues han sido toques y problemas. El primero ha sido Carlos Sainz, que ha tocado a Fernando Alonso. Fernando Alonso ha trompeado. Por detrás hemos visto pues que Gasly se ha ido por fuera, ha terminado chocando contra Ocon, bueno, se han dado contra el muro, y a partir de aquí, bueno, pues teníamos también a Pérez, que tenía que salirse por una de las puzolanas, con lo cual nuevamente bandera roja. Quedaría una vuelta de carrera nada más. Es una cosa increíble. Bueno, ya empiezan a oírse mensajes de radio. Alonso, por ejemplo, hace referencia a que como no han llegado al primer punto de detección antes de la bandera roja, no se sabe cómo iban los coches, con lo cual si hubiese una relanzada de carrera, las posiciones serían las mismas que teníamos en esta tercera salida que hemos tenido, ¿no? Quizá quitaba un poco de hierro al tema de Carlos Sainz. Después incluso pues ha justificado, ¿no?, el que Carlos no lo hiciese aposta, que era un lance de carrera típico, y que desde luego que culpa la tenía muy justa, ¿no? Ha cometido un error, pero que no es un tema como para darle muchas más vueltas. Después hablaremos de las vueltas que sí que le ha dado la FIA. Con lo cual, con todo esto, lo que se ha hecho es, pues todo coche que haya llegado al pit lane ha podido retomar la carrera. Se ha hecho una carrera detrás del coche de seguridad, la última vuelta que quedaba. Se ha retirado el coche de seguridad y hasta la línea de meta no se podía adelantar, con lo cual, cuando ha llegado Verstappen en primera posición, pues ya se daba por finalizada la carrera y ya no había más adelantamientos. Finalmente, pues como digo, Verstappen en primera posición, Hamilton ha quedado segundo, tercero ha sido Alonso, Stroll ha sido cuarto, quinto ha sido Pérez, sexto ha sido Norris, séptimo ha sido Hülkenberg, octavo ha sido Piastri, Su ha sido noveno, décimo Tsunoda, undécimo Bottas y décimo segundo Sainz. ¿Por qué lo de Sainz? Pues por lo que comentaba. Finalmente le ha metido
5 segundos de sanción por ese incidente con Fernando Alonso, y eso, pues obviamente, después de dar las vueltas detrás del del safety car, lo ha condenado a quedar en última posición. Se han quedado fuera de la carrera finalmente, bueno, pues como decíamos, los dos Alpine, que se han golpeado justo en la última salida, Ocon y Gasly. Se ha quedado fuera de Vries, Sargent, Magnussen, Russell, Albon y Charles Leclerc. Desde luego ha sido un gran premio accidentado, largo porque además el tiempo de carrera han sido 2 horas 33 minutos prácticamente, lo que ha tardado Verstappen en cruzar la línea de meta. Y con, bueno, varios coches de seguridad, varias banderas rojas, varias polémicas, varios incidentes y bueno, pues aquí nos quedamos quizá sobre todo con este tercer podium consecutivo de Alonso, ya suma 3 esta temporada, y que Stroll además también entraba en cuarta posición, ¿no? Para el equipo Aston Martin, desde luego es un buen resultado. Y nada, retomamos eso, la senda ganadora de los Mercedes. En este caso no ha podido ser, pero desde luego aquí han estado competitivos, salvo el problema de fiabilidad que ha tenido Russell, y que desde luego Verstappen pues está en un estado de gracia excepcional. Yo comenzaría por el tema de las banderas rojas, porque esta carrera de Australia se ha convertido en la carrera de la historia de Fórmula 1 con más banderas rojas. Hasta ahora el top eran 2 y aquí Australia lo supera con 3, que evidentemente pues está habiendo un cambio de criterio. El listón para sacar una bandera roja ha bajado con respecto a otros años. Yo creo que es evidente. Incluso me animaría a decir que en Arabia Saudí se equivocaron. Cuando Stroll abandona, deberían haber sacado bandera roja a tenor de lo que hemos visto en Australia, porque decía Dani que la primera por el accidente de Albon era por reconstruir la barrera. Yo tengo entendido que la barrera había que acabar de colocarla porque Albon por el impacto la había movido, pero principalmente fue la bandera, era para limpiar la grava, ¿no? Y después las otras, bueno, la otra es por el tema de Magnussen principalmente, porque la tercera es por la carnicería, ¿no? Principalmente, pero la de Magnussen es que si hay él suelta, evidentemente, después de chocarse contra el muro, pues hay unas piezas que quedan volando, que de hecho ha salido que un espectador, una de esas piezas llegó hasta un espectador. Claro, es que estamos acostumbrados a que saliera una bandera roja cuando, no sé, había una situación de emergencia personal, ¿no? Corría la vida, entre comillas, en peligro de alguien, mayormente de un piloto, o cuando, no sé, pues sí que el circuito quedaba destrozado y evidentemente eso implica la seguridad y había que reconstruirlo, o situaciones que entre comillas entendían la salida de una bandera roja. Ahora nos encontramos con estas situaciones donde para limpiar la pista hay que sacar bandera roja. ¿Las aceptamos? No, pero bueno, de esto tienen que formar parte tanto nosotros los espectadores como las escuderías, porque a Ferrari y a Mercedes la primera, evidentemente yo creo que ellos en ningún momento pensaron que una vez metían a Russell y Carlos Sainz a una vuelta o 2 vueltas después le iba a salir bandera roja porque no los hubieran metido, evidentemente, porque fue perder posiciones por perder, básicamente, ¿no? Que después otra cosa de las banderas rojas es otra vez la historia esta de bandera roja, se puede cambiar los neumáticos, etcétera, etcétera, que yo ya paso de pedir que se cambie porque han tenido las suficientes oportunidades para cambiarlo, y si no se cambia, pues yo interpreto que no la quieren cambiar, con lo cual pues unas veces saldrás beneficiado y otras pues no, pues a pechugar con lo que hay, ¿no? No sé vosotros cómo veis el tema de las banderas rojas, si creéis que este criterio está mal o lo han cambiado, es el que es,
sigamos adelante. Para mí hay varias cosas aquí de las que hablar. O sea, con respecto a lo de las banderas rojas, yo personalmente prefiero una bandera roja a tirarme 20 minutos viendo los coches detrás del safety car, como ocurre muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de carreras en lluvia y movidas así. Para mí no hay nada que mate más esto o que me aburra más que ver cómo van detrás del safety. Con lo cual, personalmente, bienvenido una bandera roja. ¿Que es injusto? En el momento en que se corta el normal desarrollo de la carrera, siempre va a haber pilotos beneficiados y pilotos perjudicados. Unas veces será a favor, otras veces en contra, pero va a estar ahí. La medida que dices de no poder cambiar los neumáticos, pues o sea, hombre, le da chicha al asunto, ¿no? O sea, porque genera este tipo de cosas, pero sí que efectivamente quizás sean, entre comillas, injusticias que sí que se podrían ser subsanables o se podrían arreglar. No sé si hay algún otro, no sé, a lo mejor hay alguna circunstancia en la que sí que convenga. Bueno, no sé, no se me ocurren ahora circunstancias en las que sea mal, con lo cual, o sea, en las que realmente el hecho de no cambiar pueda ir en contra de algo, con lo cual, pues sí, vale, te compro la idea, Emma. Pero ya digo, o sea, yo prefiero, aunque solo sean por 3 vueltas, prefiero una bandera roja al safety car. Por otro lado, ya me sobra alguna de las figuras, o sea, entre el virtual safety car y bandera roja, ya 3 cosas, o sea, en las que encima nunca está claro cuándo se saca una y cuándo se saca otra. Yo creo que con tener 2 ya llegaría. Y por otro lado, lo que ya también, o sea, lo que me parece peor de todo esto es que nunca tengamos claro cuál va a ser la circunstancia. Entiendo que en función del circuito probablemente sea mucho mejor yo qué sé, a ver, habrá circuitos en los que sacar la bandera roja es la solución acertada y en otros con el que un safety car pues podría llegar. Es decir, en función de las escapatorias que hayas, de las posiciones de las grúas, de la facilidad o no para solucionar el problema que sea. Entiendo que no puede haber una regla clara, pero lo que sí que creo que debería haber es reglas en cuanto a cómo acabar una carrera y este tipo de cosas. Lo que no puede ser es que faltando 2 vueltas para acabar la carrera, o sea, después de una bandera roja, se salga en parrilla y a la vuelta siguiente, pues en vez de en parrilla, se salga detrás del safety, se haga detrás del safety. Quiero decir, ese tipo de problemas sí que deberían estar muchísimo más regulados y deberíamos tenerlo mucho más claro, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y, y bueno, de este tema, pues poco más. Sí, bueno, ahí también, aquí se ha empezado a ver también un poco de hipocresía, porque Abu Dhabi 2021, Red Bull llama al director de carrera y dice: Michael, esto tiene que acabar en situación de carrera. Michael, esto no puede acabar tras safety car, esto tiene que acabar en situación de carrera. Red Bull 2023, Gran Premio de Australia. Señores, esto tenía que haber acabado tras safety car. Esto de acabar con bandera roja y tal por espectáculo no se puede permitir. Claro, cuando te va bien, que es una cosa, cuando te va mal, que es otra. A ver, señores, es que se En ve... aquella circunstancia se daba también es que no era acabar la carrera, era acabar el campeonato, ¿no? Y encima en una situación tan apretada. Ya, a Yo ver, puedo entender que no se quisiera acabar, pero es que estas cosas lo que tienen es que estar escritas, tiene que ser por escrito. Es decir, si se sale una bandera roja, pues la carrera se reanuda de esta manera. y Si faltan después, tantas vueltas, de esta forma. Si faltan, ¿entiendes? O sea, en este plan. lo que Las cosas decías tienen que tú, ser reguladas. Que después luego lo... si es bandera roja, safety car o lo que sea, vale, pues ahí ya sí que entiendo que en función del circuito y en función de las circunstancias no se pueden hacer reglas fijas. Pero lo que sí que se puede ser totalmente procedimental y además que esté totalmente claro antes de empezar la carrera y que
es que es de coñas, ¿no? O sea, sucede una cosa de estas y los comentan, a ver qué dicen, a ver qué dicen. O sea, es que no es a ver qué dicen, coño. O sea, deberíamos tenerlo todos claro. Y lo que decías tú antes, que también comentó José cuando hablamos de Arabia Saudí con lo de Stroll, es que el listón está tan bajo que, claro, virtual safety y bandera roja incluso están muy pegaditos, por no decir que básicamente es lo mismo, pero no deberían ser lo mismo, ¿no? Que para eso supuestamente se puso un virtual, eso escala un safety y eso escala una bandera roja, pero el listón lo pusieron tan bajo en Australia que dices, joder, ¿para qué quieres un safety y un virtual, ¿no? Cuando sacas banderas rojas y con, entre comillas, facilidad, que como tú decías, pues a ver, me imagino que no será lo mismo aquí que en Cota de Estados Unidos, que hay unas escapatorias gigantes ¿sabes? Quiero pensar eso, En Francia, ¿sabes? Sí, o en bueno, ahora ya no vamos a Paul Ricard, pero de estos circuitos que tienen kilómetros y kilómetros de escapatoria, Qatar o no sé, uno de estos, Abu Dhabi, imagino que el criterio no será el mismo porque hay tanta escapatoria y tantos metros y tanta historia que quiero imaginar que también el tema de las banderas rojas se produjo porque era Australia, circuito urbano, tal, vale. no, y también, y no solo el circuito, también el tipo, o sea, yo qué sé, imagínate, la cantidad de desperfectos que hay en la pista o no, yo qué sé, en este caso había hasta una rueda por ahí en un momento dado. O sea, Sí, a sí, mí, sí. por ejemplo, que se sacara bandera roja o sea, después o sea, la última bandera roja es la que me parece más clara de todas, Sí, no, con la carnicería, ¿te refieres? claro. Claro, claro, es que Las esa otras las ya... podríamos discutir, sobre todo la primera, pero bueno, no, y la segunda también. Pues ya digo, serían discutibles, pero precisamente la más clara es la tercera, ¿no? Y esto ya no es por el tema del circuito, sino por el tema de los desperfectos que hay en pista. Sí. Y bueno, después del tema de la bandera, pues, a ver, no sé si queréis atajar ya el tema de sanciones y tal, con foco en Carlos, que a mí si me preguntáis, si de mí dependiera, yo le pondría sanción a Carlos. Ahora bien, entiendo el sentimiento de justicia cuando en, en el casi mismo lapsos de tiempo, que es en esa salida, por un lado, Sargent atropella, inviste al Alfa Tauri de Brice y no hubo ni investigación, ni anotación, ni gaitas. Y por otra parte, el choque entre los Alpine se investigó, se habló con los pilotos después de la carrera, cuando lo de Carlos fue en cuestión de segundos, minutos, a ver, estoy sacando un minuto, 2 minutos, 5 segundos, sin posibilidad ni de hablar con él, ni nada. Posibilidad que le has dado al Alpine, con los pilotos, con el equipo, habiéndose producido en el mismo lapso de tiempo. Y después lo de Sargent llevándose por delante a De Vries, dice esto, o sea, entiendo el sentimiento de injusticia y dices, o sea, a mí me ha puesto 5 segundos y a esta gente le ofreces unas oportunidades que a mí no me has ofrecido. Eso lo entiendo, pero para mí la acción de Carlos, para mí sí que es de sanción. Sí que es de sanción. Que al final salió bien, porque claro, aquí se dio las circunstancias que la gente, a ver, la parte española vio, ostras, que Fernando recuperaba la tercera posición, pues vamos a ver cómo salvamos a Carlos para conjugar Fernando tercero y salvamos a Y Carlos Carlos. IV. Y Carlos, a ver si lo salvamos, ¿no? Y a ver, no, tío. O sea, y después también había gente que decía, no, es que si han invalidado esa vuelta, ¿por qué debería contar lo de Carlos? No, es que no han invalidado esa vuelta. Esos metros que hicieron valen. Valen, esa vuelta contó. Anulada porque Verstappen no llega a cruzar el primer sector cuando sale la bandera roja, pero esa vuelta contó. Lo que no cuenta es el orden porque tienen que
tener un punto de control para elaborar el orden después de la bandera roja. Eso es lo que no contó, pero esos metros valen. O sea, esa vuelta existió, no es que dejaran de existir. Yo entiendo el sentimiento de justicia, pero ya digo, para mí eso es 5 segundos de toda la vida. Y yo creo que evidentemente ahora a Carlos, si le hacen algo así, él va a ser el primero que pida 5 segundos si se lo hacen a él, evidentemente, ya después de esta. Pero yo creo que si fuera al contrario, que le pasa a él, seguro que los pediría sanción. Vamos, es que él, lo veo tercero y de repente trompear en bueno, sería el primero en decir, me cago en todo, tal. Y Fernando después dijo, no, es que la sanción es muy dura, tal, vale. En vez de Carlos Sainz se llama Magnussen y lo está, vamos, quemándole la oreja, cabrón, por tu culpa casi me cuesta tal, pero como es Carlos, se llevan de puta madre, con perdón, pues evidentemente dicen, no, ha sido demasiado dura, los neumáticos estaban fríos, no sé qué, vale, perfecto, ¿no? Que sí, una cosa sí que diré a favor de los pilotos, que quizás esa salida nunca se llevó se tenía que haber producido en parado porque el sol estaba muy bajo. Francamente, a esas horas ya en Australia el sol estaba muy bajo y yo al menos viendo onboards de ese momento me molesta y lo hago desde aquí, desde casa, cómodamente. No quiero imaginar a los pilotos en las circunstancias, realmente el sol estaba muy bajo. Y si un piloto me dice, no, es que no veía nada, lo comprendo. Puedo comprenderlo, francamente, porque estaba muy bajo el sol a esas horas en Australia. Y quizás era más sensato una salida como al final acabó siendo la última vuelta o no haber salida. Safety car o lo que fuera y acabamos la carrera. Que no sería la primera vez que pasa en Australia y en otras situaciones, ¿no? Y después hay otra gente que también dice, no, es todo por el espectáculo, las banderas rojas. Si hace nada, no sé si fue en 2021 o el año pasado en Monza, que acabamos después la carrera, las 10 últimas vueltas fueron con safety car y muchos de esa gente estaba diciendo, esto no puede ser, menudo espectáculo de mierda, 10 vueltas tras safety car, esto no se puede permitir, hay que cambiarlo. Bueno, pues lo han cambiado y también te quejas, ¿qué quieres? Queremos siempre lo que Es nos que, favorece. Bueno, yo no estoy de acuerdo del todo contigo. A ver, para mí es sancionable lo de Sainz, sí, si no fuera en una resalida. Es la misma historia de las primeras vueltas. Si el criterio fuese único, pues vale, que digan, no importa si es la primera vuelta o es la vuelta 35. En el momento en que tú haces una cosa así, eso tiene sanción. Vale, pues perfecto. Pero además, tú mismo lo dices, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo la de Gasly y Ocon, bueno, después si queréis también lo hablamos, pero yo creo que, no sé, es que a mí, yo creo que los dos, o sea, Ocon también es que es un muy arriesgado meterse por donde se quiso meter, no lo sé, pero bueno, la que está clarísima, clarísima, clarísima es la de Sargent. O sea, que esa no la hayan investigado y no la hayan sancionado es que es de flipar, o sea, porque es simplemente que se olvidó de frenar. O sea, es que no tiene otra explicación. Lo de Carlos, sí, o sea, realmente es culpa suya, pero ya digo, estamos en una situación que en otras circunstancias nunca la tienen, o sea, siempre tienen una manga mucho más ancha, con lo cual, para mí es injusta la sanción. A no ser que a partir de ahora sancionen a todo el mundo por igual, pero ya vemos que no, porque es que es eso, en la misma circunstancia, a unos sí y a otros no. Da la sensación, vamos a ver, este fin de semana para mí fue muy complicado para ver las carreras y entonces, de hecho, me tuve que tuve que dejar de verla antes de, o sea, yo cuando me fui justo en pleno follón, o sea, tras la última bandera roja yo no sabía, de hecho me lo pregunté y me lo comentasteis cómo quedó la cosa y entonces realmente no sé cuándo le llegó la sanción a Sainz, si llegó muy pronto o muy tarde, pero yo creo que si, como dices, la sanción llegó muy pronto, probablemente no estuviesen sancionando
el hecho en sí, sino la consecuencia. Porque claro, el hecho de dejar fuera a Fernando Alonso, al que iba tercero, era como grave. O sea, se va a ir de rositas, entendámonos, ¿no? Y me da que lo que debieron de sancionar fue eso. Con lo cual, lo que está es lo de siempre. O sea, la objetividad brilla por su ausencia. Mm. Con lo De, cual, muy mal de hecho, es que solucionado. están parados en el pit lane después de la carnicería y primero sale el orden ajustado evidentemente porque ya los Alpine estaban cao y no entraban, pero primero sale el orden y después sale la sanción, que es cuando coge a Carlos parado ahí en boxes, que le dedican hay un primer plano a Carlos hablando por radio, esto no puede ser tal, o sea que fueron relativamente, ya digo, antes decía segundos, minutos, bueno, es un decir, teniendo en cuenta que con Alpine vamos horas hablando con ellos, que el punto con Alpine es eso, que hablaron con ellos, fue tal, básicamente porque eran compañeros de equipo. Si en vez de Ocon y Alpine uno es Gasly y otro es Hülkenberg, eso acaba en sanción de algunos seguro, vamos, yo creo que vamos, seguro, pero como son compañeros de equipo, no, tú has tenido la culpa, sí, yo también he tenido la culpa y normalmente en estos casos de compañeros de equipo, normalmente suele acabar en nada, normalmente, aunque hemos visto algún caso donde ha habido sanción, Hace ¿no? poco yo creo que aquí Ahora no recuerdo quién, pero la pasada temporada sí que hubo sanción a pesar de gran compañero. No recuerdo de ser el caso en compañeros, sí, concreto. sí. Y de no acusarse, vaya. Sí, pero normalmente suelen compadrear en ese sentido, pero es que a Carlos es que no, ni hablar, claro, es que juzgas una cosa con diferentes criterios. Una, la de Sargent, es que ni la miras. La otra, juzgas y castigas. Y la otra, juzgas y castigas a posteriori. Cuando las tres han Por cierto, o sucedido, sea, ¿le cayó a Sainz puntos sí, le de sanción? cayeron puntos en el carnet, sí. Y a Sargent no. No, claro, como no hubo investigación y no hubo nada, cero. Claro. O sea, pues o sea, es que hasta ese nivel es injusto. Que después Cuando a Gasly, unos sí y a otros claro, no. lo de Gasly O sea, también es importante porque Gasly ya sabéis que está en advertencia de a la mínima que haya, hostia, es verdad, ¿ves? le Ya me había cae, olvidado. le cae una carrera de sanción. Y aquí también se Pues nota. igual no lo sancionaron por eso. Claro, es que aquí ya también se nota que hay compadreo, es el típico caso del árbitro no sacar la tarjeta roja porque sabe que ya tiene una amarilla y se lo piensa, ¿no? Se retrae. Pues aquí, pues, evidentemente los comisarios, todos estos, aunque van rotando, saben que Gasly a la siguiente que le caiga, baneo de una carrera, ¿no? Y claro, tío, no, tú al final tienes que juzgar los que ves en el momento. Te da igual si Gasly tiene 300 puntos, uno o los que sean, ¿no? Y te da igual si Ocon y Gasly son compañeros de equipo o se odian, o uno es de Ferrari y otro es de McLaren o su madre, da igual. Yo creo, vamos, yo creo que debería ser así. Y debería también ser igual si deberías juzgar la acción, no las consecuencias. Pero bueno, al final, a tomar viento. Hacen y deshacen a conveniencia casi, ¿no? Y por ahí sí que entiendo el sentimiento de injusticia que exista, evidentemente. Es que, claro, ¿cómo no va a existir ese sentimiento cuando ves que en cuestiones de segundos se han producido dos acciones y eres tú el único que pringa? ¿Por qué? Claro, es que lo comprendo. Que por Bueno, poco, que justo, Emma, y justo antes de empezar a grabar, comentábamos un poquillo también, ¿no? O sea, vale, no es lo mismo la situación de Leclerc con Stroll, pero bueno, sí, también la gente la ha si metido en en vez el de ser la primera cóctel. vuelta no es la primera vuelta, con lo mismo también hay alguna sanción ahí, ¿eh? Sí, bueno, es que el criterio es tan que, ¿por qué no? O sea, yo ahí veo un incidente de carrera, pues Yo típico. también, ¿eh? Yo también. ¿Que sale perjudicado Leclerc? Pues sí, el pobre tío lleva un inicio de temporada desastroso, no. Si pilotara un Red Bull, aún creería que tendría posibilidades, pero aunque lleva un Ferrari, evidentemente yo creo que
Leclerc, vamos a ver si consigue quedar entre los 5 primeros en el Mundial de Pilotos, porque incluso para eso yo creo que lo va a pasar mal, teniendo en cuenta el inicio, pero de ese incidente, claro, es que pues le tocó a él, que por cierto, Stroll estuvo a puntito otra vez de cepillarse a Alonso en ese instante con Leclerc. Poquito le faltó un Alonso que yo creo que ya ha consumido toda Las 7 vidas, ¿no? Lo que la buena decías. suerte que tenía para este año, ya, yo creo que ya la ha consumido. Toda la que fue acumulando el año pasado, que le faltó en Alpine, yo creo que ya la ha consumido, porque en Bahrein el toquecito de Stroll no pasó nada. En Arabia Saudí el tema de pierdo el podio, no sé qué, los 5 segundos que al final sale un safety y tú puedes compadrear con los 5, sale todo bien. Y aquí Carlos hace un trompo, el coche aguanta, ningún desperfecto, recupera, sale bien, o sea, ojalá siga todo el año así, pero en algún momento tienen que venir mal dadas, porque el momento, joder, es que está cayendo de pie el tío, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? También Lo que es brutal, eso sí, es las radios, ¿no? En cuanto tuvo el problema, las radios dándole instrucciones al equipo. Esto tiene que ser como el Silverstone. Es decir, en su cabeza lo tiene todo. O sea, seguro que dentro del equipo, las cosas, cómo tenían que pelearlas con respecto a dirección de sí, carrera por parte tal, en su cabeza estaba clarísimo, ¿no? O sea, dándole instrucciones al propio equipo desde sí, sí, entonces. O sea, en eso es un crack el tío. O es un sea, piloto diferente en ese sentido, que ves que maneja su carrera y maneja, o sea, controla el contexto de donde se está disputando la carrera, cosa que otros, pues sí, pueden ser rápidos, pero entre comillas se nota más que están teledirigidos. También está el tema de que no sé si os enterasteis que los comisarios también llamaron al promotor de la carrera comisarios, que ya por lo de la invasión de pista. por lo de la invasión de pista, que no es la primera vez que pasa en Australia, que la invasión está permitida. Al acabar la carrera 100% abren puertas y para adentro. Pero antes de acabar la carrera ya había gente en la pista, no en el asfalto, pero ya estaban en la última barrera de separación, por así decirlo. Y claro, hubo, por ejemplo, el coche de Hulkenberg se paró nada más cruzar la línea de meta y bueno, había que hacer ciertas operaciones ahí de maniobras con grúas y tal, y de repente pues aparecieron 30.000 personas allí. Y bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, porque es la primera vez, yo creo, en la historia que los comisarios llaman a declarar al promotor de un circuito. Y bueno, el promotor ha dicho que evidentemente fallaron las cosas y tal, pero han elevado toda esta movida al Consejo Mundial del Motor, porque ya digo, no es la primera vez que vemos que en Australia, antes de acabar la carrera, hay gente pululando por el circuito. Que yo lo siento, que evidentemente debe haber un fallo de seguridad o algo, pero por otra parte estoy encantado de ver cómo la gente de Australia que llenó el circuito se lo pasó a bomba, porque eso se llegó a ver por la tele. La gente, cada vez que salía bandera roja, salida en parado, la gente chillaba de qué guay, qué guay. Salía Hombre, tener, Ricardo, tener 3 salidas. qué guay. Sale Piastri, qué guay. O sea, el circuito estaba petado y encima, por todas estas movidas de banderas rojas, resalidas y tal, pues la gente se lo pasó pipa, que hemos visto otras situaciones donde lluvia y encima se ríen en tu cara, ¿no? Esto lo hemos visto, pues me alegro que la gente lo haya pasado bien, solo que, oye, hay unas medidas de seguridad y tal, y bueno, es peligroso meterte, joder, no ha pasado nada, pero joder, es que mira, este de que le tocó la pieza de Magnussen, pues hay que tener cuidado. Y después de la carrera, pues es cierto que
diría que de estas tres, Red Bull es el en la que ha tenido, al menos para mí, menos margen de maniobra con respecto a las otras, pero aún así sigue teniendo ¿Tú cierto crees? margen. Sí, yo creo que ha tenido menos que en la primera y en la segunda. Yo, Sigue yo teniendo margen. sinceramente, yo sinceramente creo que Verstappen estuvo regulando y ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué forzar el motor? Cuando querían, de hecho, seguía haciendo los mejores tiempos, las vueltas rápidas, bueno, las vueltas rápidas realmente, al ritmo al que iban, es que iban todos a un ritmo Sí, muy pero parecido, esta, ¿no? esta es en la única carrera donde Verstappen de las tres, donde se fue fuera pista. Que hay un Sí, momento. pero fue precisamente preparándose, creo, una vuelta rápida, Mm, pero creo. que demuestra que fue un poquito más al límite que. Yo es que tengo la sensación contraria, Emma. Hombre, De podría verdad, a mí me dio ser. la sensación de que estuvo regulando toda la carrera, diciendo, ¿para qué me voy a eso? O sea, Podría enciendo ser. a No te la digo vista que de no. que ya ves el motor de Russell. O sea, margen tienen, evidentemente, porque adelantó a Hamilton al final como quiso. Y cuando salió la primera bandera, la roja, la primera tenía, no sé si. Bueno, la primera no. La de Magnussen, que tenía 10 segundos de ventaja o en torno a eso. O sea, iba plácido y tal. Pero. Es que no le molestaron nada. O sea, fue una cosa. Lo único, eso sí, yo pensaba. De hecho, me decepcionó un poco Pérez, porque yo contaba con que hubiese hecho una remontada que hubiese acabado incluso mejor de lo que acabó, teniendo en cuenta todas las bajas que hubo por el camino, ¿no? Estamos hablando de. Vaya, o sea, viendo la clasificación final, quedó quinto. Pues gracias a las bajas quedó quinto, que si no hubiera acabado Justo, gracias séptimo a o las bajas octavo. quedó quinto. Y no sé, yo me da la sensación de que si hubiese sido Verstappen, acaba en el podio seguro. Quiero decir, o sea, es Sí, injusto compararlo con Verstappen, pero no leche, es que sé. el coche es el mismo. Y ya digo, o sea, a mí esperaba un poquito más de Pérez Es que yo creo que en no esta tenían carrera. tanto gas como en otras carreras y también que ahí de que Pérez no consiguiera lo que, pues, por ejemplo, consiguió Verstappen en Arabia Saudí, ¿no? Creo, pero bueno, o sea, que margen siguen teniendo, evidentemente. O sea, están un escalón por encima del resto de la parrilla, es evidente. Pero te imagino que también dependerá de cada circuito, pues aquí igual no fue el mejor circuito. No sé, bueno, ya seguiremos viendo en las siguientes carreras. Lo que sí es que el tema Mercedes, Aston Martin, Ferrari, yo creo que está Se aprieta. bastante, se aprieta, ¿no? Es la primera vez que Mercedes consigue quedar por delante de Aston Martin. Primera vez que Aston Martin, Fernando, no puede, porque no ha podido. Y después Ferrari es la primera vez también, al menos para mí, con Carlos, que por una vez Carlos, o sea, por una vez, no, por primera vez en la temporada veo un Carlos que adelanta protagonista, por así decirlo, y después en ritmo, Desde el pues inicio, se sí, adelantó a Fernando en la salida. sí, y después en ritmo estaba ahí. O sea, guay en ese sentido. La pega, que evidentemente salen con un cero patatero tremendo. Creo que es el peor inicio de Ferrari desde el blanco y negro, una cosa así. Y claro, pues vale, ¿de qué te vale tener el mejor ritmo si sales con un cero patatero? Pues sí, es la peor parte, pero bueno, hasta ahora estaban saliendo con no muy buenos puntos y lo único positivo era que hacían paradas en boxes rápidas. Bueno, pues yo prefiero, dentro de lo malo de salir con un cero, pues que el ritmo en carrera parece que, oye, que chuta un pelín mejor. Evidentemente, Ferrari de momento ha perdido bastantes puntos con respecto al Ferrari del año pasado, donde por estas alturas el año pasado pues eran los reyes del mambo, más o menos. Y aquí pues no, pasan mal, a pesar de todo. Y después también Alpine bien, la verdad, Gasly iba quinto, no muy lejano al ritmo del grupito de Aston, Mercedes y Ferrari. Pero bueno,
como Ferrari. Y hablando ahora de por qué Ocon entró a cambiar las ruedas en la primera. ¿Se dio contra alguien? Lo de Debris, por lo de Debris. En la primera vuelta, Sí, entró. O sea, Ocon salió con blandos y en la claro, primera eso vuelta puso los duros. para aprovechar el tema de De pues Albon. sí, para aprovechar el tema de No, lo de Albon fue después. sí, pero eso lo hizo Lo de Leclerc fue cuando, o sea, claro, Leclerc queda fuera en la primera vuelta, sí, que salió un safety salió un safety y aprovecharon para ya hacer la que parada aprovecharon porque, para bueno, entrar. para ir toda la carrera a un juego y chimpún, que después debe ser la carrera en la historia de Fórmula 1 con menos paradas en boxes genuinas, ¿eh? Porque la gran mayoría fueron for free, gratis. No, realmente casi no hubo paradas en boxes, salvo Pérez, esta de Ocon y 3 más, ¿no? O sea, tremendo. Pero sí, estos que, pues Pérez, Gasly, Ocon y tal, que salían, a diferencia de la mayoría, que salió con el medio, pues con el safety el primer safety, que no, no, fue el único safety que no acabó en bandera roja. Pues aprovecharon para hacer el jueguecito, que de hecho Pérez entró 2 veces. Sí, Pérez hizo una carrera rara, ¿eh? Entró 2 veces porque salió con duros, metió medios y volvió a cambiar para duros, para cumplir con el rollo reglamentario de hacer la carrera con 2 compuestos, ¿no? Que después pasó todo lo de las banderas en rojo y bueno, ya hizo otra movida, ¿no? Pero lo que decía antes, que Alpine, pues bien, ¿no? Con Ocon. Lo que pasa es, al igual que Ferrari, pues se ha materializado en 0 puntos y 2 coches destrozados. Pero bueno, el ritmo está Estaba ahí. mirando, bueno, Alpine bien, pero Ocon fuera de la Q3. Sí, 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 que ahora no recuerdo bien en qué posición estaba cuando la última salida hasta que se echó con Gasly, no sé si iba noveno o por ahí, algo así. Estaba peleando por hacer puntos, ahora mismo no recuerdo exactamente en qué posición era. Y sí es cierto que sí que se quedó en la Q2, ¿no? Por lo que le escuché es que se encontró con tráfico en la vuelta y pues no le salió el tiempo. Ya vete tú a saber cuánto de Pero verdad bueno, hay en eso. un borrón en lo que es el fin de semana. Y bueno, yo diría que bien, pero, o sea, tampoco. Yo diría que en su papel. Alpine, dices. Vaya, o sea. Sí, Alpine. O sea, no. Yo no veo que hayan hecho una carrera especialmente buena. Hombre, saliendo con 0 puntos. Ya, pero, o sea, es que lo que era horroroso era lo otro. Para mí Alpine lo haría bien, pues yo qué sé, si hubieran hecho un sexto, ¿entiendes? Hombre, Gasly iba a Pero quedar quinto por ahí, ¿eh? O sea, no estaba mal. sí, bueno, sí, sí, tienes razón. Sí, además Gasly le estuvo aguantando a Sainz todo lo que se le pudo aguantar y más. Y no muy lejos, ¿eh? Que todo por el DRS, que O sea, va lo que te detrás, vaya, pero, porque Sainz lo adelantó, ¿no? Pero vaya, o sea, que en ritmo y todo eso, pues sí, tienes razón, mira, la verdad es que sí. Conste que para mí la sorpresa fueron los McLaren, y la sorpresa para mí. Pero también se encontraron con que, claro, cayó Russell, cayó Leclerc, cayeron los 2 Alpine. Pérez Sí, pero es también que estaba por ahí que no sabía dónde estaba. Hostia, es que cayeron unos Pero cuantos, es que ¿eh? pudo haber sido, yo qué sé, los Alfa Romeo, ¿entiendes? Los que hubieran hecho el papel de los Sí, McLaren sí, no, o no, sí estaban ahí, evidentemente, para o sea, pillar Norris sexto y Piastri octavo, pues oye, si McLaren llega a estar no como estaba ahora, seguro que igual hubieran firmado este mismo resultado, ¿eh? Si tuvieran mejor, ¿no? Si tuvieran mejor rendimiento, seguramente hubieran firmado salir con un sexto y un octavo. Con lo cual digo, hostia, pues
está bien la carrera que tienen. Joder, es que Norris tiene más puntos que Leclerc en el campeonato a día de hoy. Es que Leclerc, vaya inicio. Sí. De todas formas, bueno, fue una carrera, bajo mi punto de vista, un poco aburridilla, en el sentido de que todo era mirar los tiempos, todos estaban haciendo unos tiempos súper parecidos, toda la carrera, súper parecidos. Daba la sensación de que allí lo que estaban era aguantando neumáticos todos, guardando neumáticos para ver qué ocurría en las últimas vueltas. Al final no nos enteramos de que hubiera pasado por culpa de la bandera roja. Y yo me lo pasé bien, las cosas como son, pero eso, controlando mucho los tiempos. Por lo demás, no hubo la remontada de Sainz y poquito más. No hubo así muchas cosas entretenidas, bajo mi punto de vista. O al menos así que recuerde yo de la carrera. Tampoco es que hubiera... Ya digo, o sea, quizá lo más entretenido fue la remontada de Sainz, porque la de Pérez ya digo, no me decepcionó un poco. Y no sé si tenéis La algo más que carrera, añadir. la carrera es Albon, muy que una tranquila. pena la carrera de Albon, o sea, el salirse tan pronto, y además algo fue totalmente gratuito. O sea, ¿qué le ocurrió? O sea, dijo algo de por qué se había salido. Un error, simplemente, ¿no? Sí, error. Dijo que no sé qué, que el neumático hizo una curva de diferente manera que en la vuelta anterior, se le enfriaron. Bueno, esa es la explicación que le da él a haberse ido en esa curva, que estaba siendo su fuerte en el fin de semana, precisamente ese sector donde se chocó. Sí, una pena Y porque estaba bien. estaba mirando ahora, ¿y os acordáis en qué puesto iba Magnussen cuando se pegó el tortazo? Buah, no me acuerdo. Iba peor que Hulkenberg, ¿no? Sí, iba peor que Hulkenberg, sí. No me acuerdo exactamente, pero iba peor, sí. Creo que 13 o por ahí, no sé, igual me estoy columpiando, pero peor que Hulkenberg iba seguro, eso garantizado. Ujú. No, la carrera estaba siendo una carrera muy plácida, que de hecho yo estaba, bueno, esto a las 8 y poquito de la mañana acaba, me da tiempo para echar una cabecedilla y tal, que tengo un poquito de sueño y digo, hostia, si son las 9 y pico y aún estoy aquí, tío, ¿qué está pasando? Por Dios, que acabe con tanta bandera roja por culpa de Magnussen y tal, ¿no? Yo, yo recuerdo que aproveché para ducharme en una bandera roja. Sí, sí, o sea, yo contaba con que la carrera hubiera acabado a las 8 y poco y eran las 9 y no sé qué, digo, pero tío, estás vacilando, y si no está lloviendo, no hay niebla, no hay nada, tío, pero ¿qué está sucediendo? Hombre, a las 8 y poco era difícil, tío, empezando a las 7, siempre hora Bueno, y 8 y medio media. así debería estar finito la carrera. Hora y media larga, ¿eh? Las carreras duran más de hora y media. No, más o menos duran eso, ¿eh? Una carrera normalita dura eso. Y aparte aquí en Australia que dan la vuelta en 1:20, una cosa así, pasa volando. Y después también comentar que también hubo una protesta, intentó Haas, entre comillas, impugnar los resultados de la carrera porque ellos entendían que se debían haber tomado como referencia a la hora de reconstruir las posiciones la segunda línea de safety car. Pero resulta que los comisarios dijeron, después de escuchar al director de carrera, que es verdad que se debería tomar como referencia la segunda línea de safety car, pero como esto está un poco a discreción de director de carrera, lo que considere más oportuno, pim pam, pues la protesta no tira para adelante, básicamente no. Porque la explicación del director de carrera fue que en ese momento de, entre comillas, apuro, lo más fácil era tomar como referencia para el orden la parrilla de salida que se había hecho hace nada. Perdón, momentos de apuro cuando tardaron casi una hora. ¿De una hora? No. ¿Cuánto tardaron?
No tardaron dar... una hora desde la carnicería a volver a armar todo la historia, no tardaron una hora, joder. No sé, Bueno. no me acuerdo cuánto tardaron, pero una hora no tardaron. Vale, no tardaron una hora, pero como para tener que decir, no podemos tener en cuenta la, la línea de safety car. Sí, vamos, que no lo tenían nada fácil. La explicación es que no lo tenían fácil y lo más fácil era tirar del orden que ya tenían en el punto anterior y para adelante. Claro, pues Haas dijeron, pues, bueno, tío, pues yo para mí que es que ni se les ocurrió tomar es posible. No te diría que no, que es posible que no se les ocurriera mirar ese punto de detención, porque claro, el reglamento dice que hay que tener, cuando sale la bandera roja, para saber el orden, es el último punto de control que exista. Hay puntos de control por sectores y las líneas de safety car, y esos son los puntos de y los de control. DRS. Los de DRS, bueno, imagino que también podrían ser puntos para saber el orden, ¿no? Y bueno, tiraron a lo más fácil. Aparte, imagino que también dijeron jurisprudencia. Lo que pasó en Silverstone, esto que comentaba Alonso, pues hicimos igual. Pues tiramillas. A ver, no nos complicamos la vida. Y eso a Haas sí que le afectó porque, si no voy mal, por esa línea, con todo el pifostio que se montó, creo que Hülkenberg había pasado cuarto, una cosa así. O sea, claro, si le hubieran aceptado la protesta a Haas, pues evidentemente... Pero esa línea fue antes o después de lo del, por ejemplo, de lo de Fernando. Yo es que ahora no me doy cuenta. Esa línea, creo que con esa línea Fernando aún era tercero, si no voy mal. Es que la línea esa no está más o menos en la línea de o sea, en la recta de meta. Sí, un poquito, sí. Sí, por eso te digo que Hülkenberg sí que hubiera ganado alguna posición por los movimientos que se produjeron, pero por ejemplo en el caso de Alonso, Carlos y tal, no les Claro, o hubiera sea, pero afectado. es porque, digamos, perdieron posiciones justo en la largada. Sí. Y Hülkenberg había ganado, no sé, una o dos, no me acuerdo bien. Pero no le salió bien la jugada a Haas otra vez en este caso, a pesar de que aquí sí que hubieran podido, bueno, tenían razón, yo creo, ¿no? Pero otra vez a pechugar. Claro, decía yo que habían perdido, no, lo que había era ganado Hülkenberg, alguna posición. Eso. Y con todo esto que hemos comentado, por repasar un poco cómo queda el Mundial ante este primer parón que vamos a tener. En cuanto a pilotos, tenemos en primera posición a Max Verstappen con 69 puntos. Segundo queda Sergio Pérez con 54 puntos. Tercero, Fernando Alonso con 45. Cuarto es Hamilton con 38. Quinto, Carlos con 20 puntos, los mismos que Lance Stroll. Séptimo es George Russell con 18. Octavo es Lando Norris con 8 puntos. Noveno es Nico Hülkenberg con 6, los mismos que tiene Charles Leclerc, que es décimo. Undécimo es Valtteri Bottas con 4 puntos, empatado con el 12º, que es Esteban Ocon, el 13º, que es Piastri, el 14º, que es Gasly, todos ellos con 4 puntos. En el 15º puesto Zhou Guanyu con 2 puntos. Y 17º, 16º, 17º, 18º son Tsunoda, Magnussen y Albon, los tres con 1 punto, y sin puntuar por ahora Sargent y De Vries. Esto en cuanto a pilotos. En cuanto a constructores, tenemos a Red Bull con 123 puntos en primera posición. En segunda está Aston Martin con 65. En tercera está Mercedes con 56. En cuarta posición Ferrari con 26 puntos. En quinta McLaren con 12. Sexto es Alpine con 8 puntos. Séptimo Haas con 7. Octavo es Alfa Romeo con 6. Y noveno y décimo son Alfa Tauri y Williams con 1 punto cada uno. Y pasamos a hacer la revisión a la porra. Juan, ¿cómo ha sido esta semana? Pues esta semana, teniendo en cuenta todos los pilotos que quedaron fuera de la carrera y todos ellos eran
seguro que estaban en la mayoría de los pronósticos pues de todos. Recordemos, quedó fuera Russell, quedó fuera Leclerc, quedó fuera Sainz por la sanción y quedaron fuera los dos Alpine, que vamos, para digamos los puestos del quinto o del sexto al décimo, pues también eran claros candidatos, ¿no? Entonces las puntuaciones fueron bastante más bajas que con respecto al Gran Premio de Arabia Saudí e incluso también al de Bahrein. Y nada, hay que darle la enhorabuena a Imak Samu, que obtuvo 150 puntos, a Pope con 149, Pope eso sí, con el pronóstico reserva, y Luis D con 138. Estos han sido el podi. Por decir, por ejemplo, hasta el quinto, pues el cuarto ha sido Yogi con 128, quinto Peque Racing 125, y luego pues a partir de ahí ya Chodaboy, Lord, Origati, Apelando, Enrique, bla, bla. ¿Cómo queda la clasificación general? Pues el primero ahora mismo es Lord con 320 puntos, el segundo Alf con 303 y muy cerquita, en el tercero es Toño Biciclo con 299. Cuarto Apelando y en la quinta posición aparece Enma, empatado a puntos con Peque Racing. Sí. Con respecto a vuestras apuestas, decir que el mejor ha sido en este Gran Premio Enma, aunque vamos, quedó 19, tampoco es que haya estado especialmente acertado ninguno de vosotros. Y después tú, Dani, y nada, inmediatamente después de ti, José Basso. Tú tuviste 108 puntos y José 107. Y con respecto a la regularidad, pues los puestos son prácticamente los mismos que los de la carrera, solo que en vez de Pope, que ya digo, envió un pronóstico, o sea, no envió pronóstico y por eso contó el reserva, entonces el primero Imak Samu, el segundo Luis D y el tercero Yogi. Y la puntuación general, de primero está Lord con 17 puntos, segundo Alf, empatado a puntos con Apelando, no, perdón, primero Lord y después empatado en la segunda posición están Alf, Apelandu e Imak Samu con 12. Y luego, pues eso ya estaría el tercero. O sea, quinto son Luis D y Toño Biciclo con 11, séptimo Peque Racing y Yogi con 10, y bueno, y así hacia abajo. Y nada, como así, voy a ver si en cada gran premio traigo así alguna cosa curiosa, ¿no? De la porra. Entonces, ahora os pregunto, de todos los pilotos que hay, o sea, de los 20 pilotos de la parrilla, y teniendo en cuenta los pronósticos reserva, no los de un gran premio, los reserva, ¿cuántos pilotos creéis que hay en los que no haya confiado nadie? ¿Cuántos y qué pilotos son? A ver, os pregunto. Te Pues diría que Sargent es uno de ellos, de Bris, De Vries otro de ellos y Pues os habéis equivocado. Absolutamente todos los pilotos, o sea, todos. ha habido alguien en el que ha confiado en absolutamente todos los pilotos. Varios de ellos, los que habéis nombrado, creo de memoria, que sí que solo hay una persona que los haya puesto y obviamente para el Hostia, 10º lugar, el que ha puesto a pero Sargent, por favor, que me pase el contacto de lo que toma, porque oye, qué, qué bruto eres. Cada uno oye, yo oye, qué sé. que si Sargent consigue el resultado, a ver, esto era de los pronósticos de reserva. Si aplica ese pronóstico, pues evidentemente, pues ahí vas a marcar la diferencia, evidentemente. Es lo positivo, pero vamos a ver si Sargent consigue llegar a puntos, porque hizo algún resultado guay, pero aquí llevarse por delante al Alpine le ha La restado verdad es que puntos, ¿eh? este era un gran premio para puntuar, porque con tantas bajas entre los primeros, es que la mitad de la parrilla, o sea, 5, ¿eh? 5 Sí, hubo claros. ocho que no acabaron, ¿no? 8 abandonos, ¿no? Claro, pero es que de esos 8, 5 sean de los claramente puntuables, Claro, pues claro. A mí es que me destrozó los Alpine, que se quedaran fuera los dos Alpine. Me fastidió más incluso lo de Russell y lo pero es de... que
Pero es que luego incluso entre los que sí que puntuaron, Pérez, mucha gente lo puso en el podio. Claro, es que Pérez es Y al un final acabó podium quinto. Es fijo. decir, de 25 puntos a... Claro, es que Pérez es un podium fijo, pero claro, quedándose en Q1 y tal. Pero bueno, es que los que son fijos, es que esos hay menos posibilidad que afecten, te quiero decir, porque diría que el piloto más común es Verstappen o está en pole o ganando o vuelta rápida. Verstappen lo miré. O sea, Verstappen está... es el que más sale en es el eso. primero para prácticamente todo el mundo. Claro, es que si Verstappen mañana hace 0, pues nos vamos a llevar un 0 todos, porque yo creo que todos solemos poner a Verstappen o primero o segundo. Vale, igual no le ponemos pole o alguien no le pone vuelta rápida, no te digo que no, pero hay menos variabilidad en ese sentido, ¿no? A los que son claramente que sabes que van a estar ahí, pues como lo solemos poner todos, pues nos va a afectar menos, pero si de repente, yo qué sé, Sargent hace un quinto, pues claro, pues eso solo se lo va a comer la persona que ha puesto a Sargent puntuando, ¿no? El resto nos vamos a comer un 0. Pero bueno, un piloto, cuando es así un piloto, pues tampoco es tan grave porque en general no es raro, ¿no? Que en una carrera alguno de, digamos, los 6 primeros, si me apuráis en este caso los 8 primeros, porque son 4 escuderías las que están bastante fijas, pues oye, mira, es normal que alguno no tal, pero es que en este caso fueron muchos los que se cayeron. Y luego incluso la vuelta rápida, que parece que no, son 25 puntos también, pues la hizo Sergio Pérez, que obviamente es de los que probablemente la haga, pero creo que hubo 3 personas nada más que acertaron. Pues eso, que Sergio Pérez iba a hacer la vuelta rápida, porque la mayoría también apuesta por Max Verstappen. De hecho, si te fijas, es los 3 primeros puestos que son pole position, Max Verstappen, eh, vuelta rápida, Max Verstappen, primer puesto, Max Verstappen. En casi todas las apuestas es así. Yo no la hago porque no participo, pero sería también mi apuesta clarísima, sobre todo en la de reserva. ¿Vale? Pero bueno, nada, que está entretenido y simplemente ya comentaros que a mí personalmente me va a venir muy bien este parón de 4 semanas porque estoy ya dándole la vuelta a todo lo que son la forma de calcularlo, le estoy dando una vuelta. O sea, ya detecté cómo poder mejorar las cosas y estoy en ello. Así que incluso probablemente hagamos un lavado de cara. Con esto contaré contigo para que hagas gráficos y caralladeitas para la forma de presentar los resultados. Bueno, y por ir cerrando este Gran Premio, no sé si tenéis alguna cosa más que añadir. Que la siguiente... ¿No había un rumor, Enma, con respecto a Azerbaiyán? Sí, bueno, es que a día de hoy como no hay ninguna confirmación oficial, que imagino de aquí a dentro de 3 semanas, que es cuando tiene lugar el Gran Premio de Azerbaiyán, si esto sale para adelante, evidentemente nos vamos a enterar porque es un poquito importante, porque es alterar el formato del fin de semana, que lo comento muy rápido. Lo que quieren hacer es, digamos que desvincular la carrera sprint, que no tenga consecuencias para la carrera, de tal manera que el viernes habría unos libres y la clasificación normal, como en cualquier fin de semana que hay formato sprint, pero esta clasificación del viernes no daría la parrilla del sprint, daría la carrera del domingo. Y después el sábado, aquí ya no habría libres, que normalmente en un formato sprint hasta ahora había unos libres que estaban ahí porulando el sábado, pero los quitarían y lo que habría el sábado es clasificación y sprint. Una clasificación que daría el resultado a la parrilla sprint. Una clasificación que a priori tendría el mismo formato que conocemos, Q1, Q2 o Q3, pero que duraría menos minutos cada sesión. No se sabe exactamente cuánto, ¿no? Con lo cual, ya veis, habría una clasificación el viernes
que daría como lugar a la parrilla del domingo, y después el sábado una clasificación que afectaría a la parrilla del sprint. De tal manera, a diferencia de lo que conocíamos hasta ahora, donde la clasificación del viernes da como lugar la parrilla del sprint y la clasificación del sprint da como lugar la parrilla del domingo. No, esto lo quieren romper. A mí eso me parece un despropósito. Lo que no sé es si es solo para el sprint de Baku o esto se quedaría para siempre para el sprint. No lo sé. Eso tampoco Es que se ya sabe. estoy viendo que acaban en la carrera del sprint 3 coches. Por ese lado, a ver, por ese lado lo veo más atractivo, porque si le quieren dar bola al sprint, evidentemente ahora teniendo en cuenta que no va a tener consecuencias para la carrera del domingo, pues lo encuentro más atractivo, ¿no? Pero por otra parte dices, joder, han tenido todo el invierno para cambiar esto y lo van a cambiar ahora a 3 semanas Esa es otra. de la primera fin de semana con sprint. Es un poco chapuza, me parece una chapuza. Que la chapuza me resulta atractivo, puede ser, pero es una chapuza, no sé, o sea, A mí es que no me resulta atractiva. O sea, es que de verdad no le veo sentido ninguno. me resulta atractivo el hecho. Si la razón es como decías, que, que de esa manera pueden arriesgarse a pelear en la carrera del sprint sin tener miedo de quedar fuera y pues eso, ¿no? Eh, entonces lo que estás poniendo en duda es en sí el sistema de carrera al sprint para clasificar, porque eso no es que ocurra en Baku, ocurrirá en cualquiera. Estaremos atentos entonces a todo esto que pueda surgir de aquí a esta carrera de Bakú que, como decíamos al principio, ¿no? Prácticamente será el mes de mayo. Se disputará el 30 de abril, con lo cual nos queda bastante tiempo. Y antes de cerrar, bueno, una noticia que todavía no es oficial en el sentido que haya una demanda o que se haya presentado, pero desde luego es muy poco actual, porque vamos a hablar del 2008, pero desde luego es bastante rocambolesco, ¿no? Porque hace muy poco tuvimos esas declaraciones de Bernie Ecclestone en las cuales hablaba del famoso Crashgate, de aquel incidente que había protagonizado en el Gran Premio de Singapur del 2008 Nelsinho Piquet, Nelson Piquet Jr. cuando se pegó el golpetazo deliberadamente para que saliera el safety car y que la estrategia del equipo pudiera favorecer a que Fernando Alonso ganase la carrera. Bueno, pues con esas declaraciones de que, bueno, aquello pues obviamente se juzgó, a Briatore lo echaron fuera de la Fórmula 1 de por vida, Nelson Piquet pues ya no volvió a correr y claro, ahora con estas declaraciones en la mano parece ser que Felipe Massa ha dicho, bueno, pues si esto es así, si se ha declarado que conocían que se había hecho una injusticia, que en ese Gran Premio pues no debía haber ganado Alonso. La historia es que se está planteando y se está asesorando para reclamar que ese Gran Premio no contase en el Mundial del 2008, un Gran Premio en el que él iba liderando, pero que con todo este follón pues se vio retrasado y además tuvo un problema después en boxes. Se había llevado pues aquella manguera del surtidor de gasolina, había sido todo un despropósito. Bueno, pues que la alegación que querría hacer es que ese Gran Premio no debió contar en esa temporada, con lo que el resultado final de la temporada, que es que Hamilton le habría adelantado por un único punto cuando ganó el Campeonato del Mundo en 2008, pues que esa diferencia habría sido a favor de Massa con un par de puntos más y que él tendría que ser el campeón del mundo del año 2008, eliminando pues la victoria de Alonso en ese Gran Premio y la de Hamilton en el Mundial. Y eso es lo que, por lo visto, han dicho ya que está estudiando, que va a ver si puede tomar acciones legales y que va a ir a por todas. Con lo cual, que las próximas semanas nos encontremos ahí, que Hamilton
pierde un mundial y que Alonso pierde una carrera, que no nos coja por sorpresa. Bueno, o próximamente no, porque esto, bueno, al ser juicios, pero que se presente la demanda oficialmente, que no nos coja por sorpresa, que puede darse. A mí me parece muy difícil, ¿eh? Sí. Yo creo que no me animaría a decir que ni demanda va a existir finalmente. Yo vería más complicado que presenten la demanda a que realmente le den la razón a Felipe Massa. Después, cómo orquestren el darle la razón y lo que tienen que hacer es otra historia, pero bueno, lo hemos visto en otros deportes, lo comentábamos antes al principio. Lance Armstrong, por dopaje, que al final pues es otro tipo de trampa, que no es la que hemos visto aquí, pero bueno, similar, sí que le quitaron todos los títulos. Luego, claro, tampoco es que fuesen los ganadores, o sea, los segundos de esos años los que lucharon por esto, ¿no? Aquí Felipe Massa sí se erige como damnificado y como quien quiere levantar todo este revuelo, y sería él el principal beneficiario. Pero aquí el problema de Massa, a diferencia de lo de Armstrong, es que lo de Armstrong se castiga en el momento que se conoció. Aquí el problema es que se conoció en el 2009 y se supo, se castigó, y ahora X años después vienes, o sea, esto Massa lo debería haber hecho en el 2009, no en el 2023. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, obviamente. El tema viene de muy Porque atrás, pero bueno, si todo esto saliera a la luz por primera vez en el 2023, te digo, vale, pues tiene algo, pero no, es que en el 2009 ya supimos toda esta movida, etcétera, etcétera, o sea... Claro, el tema es que aquí de repente ha venido pues Eccleston a hacer unas declaraciones que son Claro. las que, oye, que ya lo conocíais, que habíais tomado esta decisión, pues no, ahora es cuando Massa pues se siente Claro, más agraviado todavía. son estas cosas de Eccleston que detesto profundamente, del tipo, bueno, sabíamos de esto, pero por el bien del deporte, pues, entre comillas, lo tapamos, esto y tal, pim pam, seguimos para adelante. Joder, por el bien del deporte, si alguien ha hecho trampas, pues se comenta, se investiga, se castiga, y sigues para adelante, no lo ocultas ni haces chanchullos. Creo yo, vamos. Entonces formas parte del chanchullo si lo ocultas y tal. O sea, es que, claro, es que al final, ¿cómo después la gente no va a decir, bueno, es que es todo política, hay un chachulleo, un rollo conspiranoico? Claro, es que ves esto y ¿cómo le vas a decir a la gente, no hay conspiraciones, no existe nada de esto? Quiero decir, relacionado con la Fórmula 1. No, aquí es todo carreras, el que mejora el coche y tal. No, o sea, pues claro, es que es imposible. No se lo creen, normal. La credibilidad del deporte, pues desde luego queda bastante tocada con todas estas cosas, ¿no? Bueno, y nada, si no tenéis nada más que añadir, pues lo que vamos a hacer es cerrar este episodio y emplazar a los oyentes para dentro de un par de semanas, que será cuando grabemos el previo de Azerbaiyán. Veremos si con diferencias en cuanto a lo que teníamos planificado para este Gran Premio y lo que finalmente deciden hacer, como comentaba antes Emma. Y simplemente agradeceros que hayáis estado ahí un episodio más. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto el enlace de la porra, tanto clasificación como para poder participar, como las formas de contacto y las redes sociales. De todas formas, ahora mis compañeros también os las van a recordar. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Y yo, como siempre, os recuerdo que nos encontráis en Twitter, somos @desdeboxes, que por cierto, hoy leía que han cambiado el icono a un perro, no sé qué historia. ¿Es verdad esto? O sea, yo pensé que Sí, es cierto, era una pero... noticia del Mundo Today, o una movida así No, sí rarísima. que es cierto. ¿Es cierto? Joder. Además, el icono del Dogecoin
Dios mío. Eso sí, pero me da la sensación de que era. O sea, porque a mí no me apareció en la aplicación. Vamos, bueno, yo no entro por web, entro a Twitter siempre con la aplicación y al menos en la aplicación a mí no me cambió nada, pero me dio la sensación de que a lo mejor lo que había era como un icono a mayores, ¿sabes? En plan, ¿sabes que Que es muchas veces como te un permiten huevo cambiar de el icono Pascua. de la aplicación? Un Sí, algo huevo- así. Me da algo que era en así. ese plan. Joder. O a lo mejor en web, igual en web sí que estaba cambiado el icono. Claro, en una aplicación es más complicado, supongo, porque tendrías que enviarla pues al Apple Store o a la Google Store o al repositorio que corresponda, vaya. Y a lo mejor vía web lo tienen más sencillo. Pero sí, o sea, sí que es verdad que le cambió el icono Vale, vale, vale. o daba la posibilidad de cambiarlo o algo así. Es que hoy en día una noticia del mundo today a veces es más fidedigna que una Sí. A veces. del mundo real. Ujú. Sí, sí. Y bueno, pues si no, también estamos en Mastodon, @desdeboxes, @mastodon.social y nada más. Ya nos escuchamos la próxima carrera. Si lo que queréis es enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y además os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros para lo que queráis. Y la otra posibilidad es el grupo de Telegram, probablemente a día de hoy la más recomendable para encontrarnos con el resto de oyentes que por allí están, comentando las carreras, comentando noticias, poniendo vídeos. La verdad es que está bastante bien el grupo porque prácticamente todo lo que se trata allí es de Fórmula 1, con lo cual, muy bien, ya digo. Y nada, que Semana Santa, para aquellos que os podéis pillar unos días, que lo paséis muy bien. Si encima es fuera de casa, pues mucho mejor. Y nos tomamos unas mini vacaciones, como imagino que se toman al menos los pilotos, ¿no? Podrán descansar este mes. Venga, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. No sé yo cuánto descansará esta gente. Los pilotos seguro que se van por ahí de... Yo me iría. ¿Vosotros vais a algún lado?